Una serie de fe, segunda parte. El domingo fue la primera, hoy es la segunda parte. El libro de Hechos capítulo 9 versículo 1 dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo tocaba traerlos? Presos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién? A Saulo. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes. Diga conmigo: demostración. Para hablar de demostración, amados, tengo que llevarte a esta historia que vive Saulo, que después se convierte como el apóstol Pablo. Él dijo lo siguiente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando hablo de demostración, estoy hablando de obediencia, que es pues la fe de la sustancia que hay en mí, que produce obediencia. La palabra de hoy, amados, en esta segunda parte de la serie de fe, es la palabra obediencia. ¿Cuál es la palabra? Obediencia. Dios pone algo en nosotros, Dios pone algo en nuestro espíritu, y nosotros no cuestionamos, no razonamos humanamente, sino que obedecemos. Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea que hubo demostración de la fe en ese momento, amados. ¿Sabe qué es lo que sucede en ese momento en Saulo? Nació de nuevo. Él no hizo oración de fe, él no testificó creo en Jesús, su espíritu, de una vez Cristo vino a habitar en él, de una vez vino nuevo nacimiento. Por lo tanto, en él, ¿qué hubo? Fe. Diga conmigo: fe. Él tenía antes un pensamiento, y ese pensamiento era: tengo que matar a cristianos, tengo que matarlos porque ellos van en contra de Dios. Lo que él no sabía es que iban a favor de Dios. Pero cuando Cristo se le revela, le dije: ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús, ahí mismo Jesús le habla. Amados, Pablo, por eso el apóstol Pablo fue el hombre que recibió la máxima revelación de lo que es salvación, de lo que es iglesia. Porque desde el principio, desde el minuto 1, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no razonó. Digo, pero espere a ver, según Génesis, según Deuteronomio, según Números. No, amados, según lo que yo aprendí en la universidad, guiado por los fariseos y por Gamaliel, no. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su espíritu se llenó de Cristo, es decir, se llenó de fe. Y el que hizo obediencia, conmigo, obediencia. Luego la demostración de nuestra fe se llama obedecer, obediencia. ¿Hay gente obediente aquí hoy? El apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo: vete a tal lugar, y le dio lo que mencioné el día domingo, una asignación. Digan conmigo: una asignación. Aleluya. Tú y yo tenemos una asignación de parte del cielo. Tú y yo tenemos una asignación de parte de Dios, pero debemos creerlo. Digan conmigo: creerlo. ¿Será que tú lo puedes creer? Iglesia, ¿será que podemos creer que hay una asignación en nosotros? Tenemos que obedecer. Y allí es donde la mente humana empieza a razonar. Y allí es donde muchos de nosotros empezamos a cuestionar, a filosofar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero según la religión esto, pero según la filosofía aquello. El apóstol Pablo, amados, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánto le pueden decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás dispuesto para que el Señor te dé la instrucción? ¿Estás dispuesto como el apóstol Pablo?
Porque el Señor dijo al apóstol Pablo: me es necesario manifestarme en ti para que sepas lo que es padecer por el evangelio. ¡Ay! Ahí es donde los amenes bajan. Pero el apóstol Pablo, él entendió, amado, desde el minuto cero. Él entendió que en él algo empezó a habitar, que no era él, era Cristo en él. ¿Será que podemos nosotros decir como él: heme aquí, envíame a mí? ¿O será que el Señor: heme aquí, envíalo a él? Porque es fácil, ¿no? Señor, heme aquí, envíalo a él. Pero Señor, aquí estoy. Y el apóstol Pablo, amados, que hasta ahí era Saulo de Tarso, repito, para mí este hombre ahí ya nació de nuevo, porque el Señor empezó de una vez a comunicarse con él, se le reveló, como se le reveló al apóstol Pedro, que lo vimos el día domingo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos, no. ¿Cómo andamos? Por fe. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. Autor y consumador de la fe. Por fe andamos y no por vista. ¿Sí ven, amados? Porque es que cuando nosotros le aplicamos la razón, entonces empezamos a cuestionar a Dios. ¿Qué alimentamos más? Y aquí otra vez es la insistencia que hemos hecho durante este periodo de predicaciones. ¿Qué alimentamos más? ¿Nuestras emociones? ¿O alimentamos más lo que Dios ha dicho de nosotros y la asignación que Él ha puesto para cada uno de nosotros? ¿Qué alimentamos? ¿La vista? Ahí dice la vista, pero podemos alimentar. ¿Cómo alimentamos la razón? Por todo lo que son nuestros sentidos se alimenta la razón, porque según lo que alimenta nuestros sentidos, allí va a estar nuestro pensamiento. Por fe andamos, no por vista. Entonces el apóstol Pablo entendió la asignación que Dios le había entregado. Hechos capítulo 9 versículo 20. Volvamos al apóstol Pablo. Enseguida predicaba. ¿Qué predicaba? ¿Qué predicaba? Les pregunto, ¿predicaba de Cristo? Ahí hay una gran diferencia, hermanos. Yo lo he dicho varias veces, no sé si ya usted, su mente espiritual, no humana, su mente espiritual ya rapidito se acordó. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amado, mírame acá, diga conmigo lo siguiente entonces. Una asignación, diga conmigo una asignación. ¿Y qué hace Dios en esa asignación? Entonces, a través de la comunión, diga conmigo comunión. ¿Qué es comunión? Los que estuvimos el domingo habla de koinonía, participar con. Es decir, Dios participa con nosotros de los planes eternos que Él tiene. No es lo siguiente, amado, a veces decimos a otro: Señor, te quiero hacer parte de mi historia. Esa palabra es muy orgullosa, egocéntrica. Tú no puedes decir Dios forma parte de mi historia. No, amados. ¿Acaso es que Dios es nuestro Dios de bolsillo? Es al contrario, el Dios que nos ha invitado a la historia de Él. Aló. El apóstol Pablo tenía su agenda, sus sueños, su historia, su proyecto, y él se negó a sus sueños, se negó a su proyecto para vivir el sueño de Dios. Aló. Y ahí es cuando decimos: no, ahí sí no. No. Yo tengo mi sueño, yo tengo mis ganas de. Aló. Pero hacer la voluntad de Dios es fe, amados. Aló. Es fe cuando yo le digo al Señor: Señor, heme aquí. Entonces no es que Señor forma parte de mi historia, sino Señor, gracias porque me has llamado a ser parte de tu historia, parte de tu propósito. Es Él el que me invitó. Amado, esto es importante porque se levanta o se ha levantado mucho este movimiento antropocéntrico. Aquí lo apunté para que no se me olvide: antropocéntrico, que es que el evangelio gira alrededor del hombre. O sea, disfrazado el humanismo con un lenguaje evangélico para pensar que es un lenguaje cristiano. Cuando colocamos al hombre como el centro, amados, el hombre no es el centro centro es Cristo. Entonces no es: Señor, te hago parte de mi historia.
Como quien dice, no, pues tan grande yo, ven, te invito. Ay, amados. Nosotros no somos nada sin Él. Ante los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo, amados, sintámonos privilegiados. Nos acaban de invitar a ser parte de un gran proyecto. Nos acaban de invitar a ser parte de un proyecto. Y claro que sí, Él puede utilizar tus talentos, que lo hemos dicho. Él puede utilizar ese estudio que tú tienes, esa profesión, esa ingeniería, esa habilidad manual que un día aprendiste. Claro que sí, Él la va a utilizar. Pero es el proyecto de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque a Él le plació compartirnos. ¿Qué hizo Dios con el apóstol Pablo? Le compartió. Él le dijo: Pablo, está persiguiendo a la iglesia, a ti que eso no me importa, ahora quiero que seas parte de mi proyecto. Eso sí, Pablo, te van a apedrear, te van a meter en la cárcel. ¿Estás dispuesto? Señor, lo que sea, porque ya te tengo a ti en mí, y si te tengo a ti en mí, suficiente garantía. Si mañana muero, no importa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. Él fue el que lo escribió, amados, porque Él todos los días estaba arriesgando su vida a morir, pero Él no estaba quejándose, Él no estaba llorando. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es. A veces lo decimos: para mí el vivir es. Pero cuando enfrentamos la situación: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si soy cristiano, si bien voy a la iglesia, recibí, me bauticé, diezmo, ofrendo, soy mujer, predico, etcétera, etcétera. Diga conmigo: fe. Entonces, ¿qué hace Pablo? Predica a Cristo, no de Cristo. Porque de Cristo, mírame acá, amado, de Cristo puede predicar cualquiera. Aquel que no tiene a Cristo puede predicar de Cristo. Pero a Cristo solamente los que hemos nacido de nuevo. ¿Entiende eso, amados? Por eso es que hay mucho loco suelto predicando de Cristo. Pero te tengo una noticia: no es nacido de nuevo. Y las redes sociales están invadidas de eso. El otro día hemos estado hablando con el maestro Javier de ciertos materiales importantes, y llegamos a una conclusión de que hay un poco de demonios que están patrocinando a otros. No sé, hablando, decimos, pueden ser los masones, pueden ser los iluminantes, bueno, tantas culturas religiosas que han pagado a gente, a hombres, para que se entrenen en el cristianismo, estudian en institutos bíblicos para luego entrar a lugares, a las redes sociales, y con un lenguaje manipular, enredar a la gente y sacarnos del evangelio. Porque predicar de Cristo cualquiera, pero predicar a Cristo solamente los ungidos. ¿Quién es el ungido? Tú y yo, los que hemos sido llamados. ¿Aló? O sea, cuando Él predicaba, Él se estaba impartiendo, porque era Cristo en Él. Y eso es fe. Dije, eso es fe. Hoy estamos hablando de fe. Versículo 21. Como Él estaba predicando a Cristo, o sea, Él estaba participando de un proyecto de Dios. No es que Pablo invitó a Dios a ser parte del proyecto de Él, no, como Dios lo invitó a Él a ser parte del proyecto. Mira lo que empieza a pasar con Pablo, y todos los que le oían estaban como atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No era este el que venía a llevarnos presos y a matarnos? Ahora está predicando de ese mismo Cristo. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Él. Demostración, amados, obediencia a lo que Dios le había llamado a hacer, a la asignación que Dios había puesto. Entonces, amados, queremos hablar de fe, debemos tener obediencia. Digo conmigo, obediencia. Obedecer a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿Cuál es la asignación, amados? ¿Cuál es esa asignación que Dios te ha puesto? Porque a través de esa asignación nosotros vamos a ver milagros, señales y prodigios. ¿Aló? Hebreos capítulo 11, verso 27. Ahorita hablamos de Pablo otra vez. El libro de Hebreos, creo yo, y también ya muchos teólogos están bajo este pensamiento, que Hebreos lo más seguro es que lo escribió el apóstol Pablo, por el contenido tan cristocéntrico que tiene. Hebreos capítulo 11, 27 dice: por la fe, ¿por la qué?
¿Por la qué? ¿De qué estamos hablando hoy? De fe. Por la fe dejó a Egipto, o sea Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al... Amados, como dije hace unos momentos, el libro de Hebreos es una manifestación de la fe, o sea, una manifestación de Cristo. ¿Qué hizo Moisés? Caminando como viendo al invisible. ¿Cuál era el invisible? El que él no vio, pero que hoy tú y yo gozamos de él, porque ha sido impartido. Él caminó como viendo al invisible, viendo a Cristo. Y si él no lo vio, no gozó de la impartición, y a través de él Dios obró, abrió mares, convirtió varas en serpientes. Ahora tú y yo, mucho mayor que le tenemos a él. El autor y el consumador de la fe está en nosotros. O sea que nuestros labios, o sea que nuestro accionar están cargados de dinamita poderosa. Hechos capítulo 17, verso 28. Hechos 17, 28. Porque en él vivimos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo, amados, que dijo el apóstol Pablo, en él vivimos y nos movemos y somos. O sea, que tú y yo nos vivimos, somos en Cristo. Y como estamos en él, ¿por qué? Porque él es el camino, la verdad y la vida. Como estamos en él, somos hombres y mujeres llenos de fe. O sea, tú hoy debes salir de este lugar sabiendo, número uno, que tú no invitas a Dios a tu historia. Es Dios el que ya te ha invitado desde el momento cero, que él te hizo nacer de nuevo, te invitó a ser parte de la historia de él. Pero entonces debemos entender que no podemos colocarle razón a lo que Dios nos pide hacer, sino que entendemos y obedecemos. Diga conmigo, obediencia. Ahora, ¿qué pasó con el apóstol Pablo por obedecer? Aquí quiero entonces empezar a hablar de algunos milagros y poder orar y terminar. Hechos capítulo 16, versículo 25. Mire lo que pasa cuando un hombre obedece. Mire lo que sucede en él. Empieza un accionar de fe que el mismo Cristo produce en ti y en mí. Verso 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban. ¿Qué cantaban? Y los presos ¿qué pasaba con los presos? O sea que ellos como cantaban, duro, fuerte, pero a veces ¿sigo paro? Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo me imagino al apóstol Pablo y Silas cantando así, amados, gozándose. Cristo, gracias, estoy en la cárcel del más adentro, lleno de popó por todos lados, transpiro a orines, pero Señor, aquí estamos cantando, alabando, porque tú habitas en mí. Eso es fe, amados. Fe no es que tan fácil es cantar, Señor, gracias, cuando tenemos el mejor coche, el mejor reloj, el mejor alimento. Ahí es fácil, amado. Yo también me gozo en esa buena comida, me gozo, pero cuando no hay, aló, cuando no hay, ¿qué hacemos? Pues alabamos, glorificamos para que se manifieste el milagro. Aleluya, gloria. Fue lo que hizo el apóstol, verso 26. Como él cantaba a grito entero, entonces, ay amado, mira lo que pasa cuando tú y yo alabamos a ese Cristo en medio de la cárcel, en medio de la situación. Entonces sobrevino de repente, ¿qué vino? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al año siguiente, al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo ser. Amado, levanta las dos manos así como recibiendo y recibe esta palabra. Toda cadena que hay en nosotros que nos tiene atado a la miseria, a la pobreza, a la enfermedad, se revientan hoy en el nombre de Jesús. Por el poder de su palabra. Aleluya. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Aleluya.
La fe. La fe la produce un hombre que tiene a Cristo. Es decir, yo aquí predicando, no soy yo predicando, sino que Cristo impartiéndose, diciéndote, hey, yo soy la fe para ti. Y lo que pasó con el apóstol Pablo sucede contigo también. Aló. ¿Qué pasó? Se reventaron las cadenas, se abrieron las cárceles. Fue tanto el miedo que los hombres que estaban allí no sabían si salir o no salir. Usted no puede seguir leyendo. Salió la cárcel y todos asombrados. ¿Salimos? ¿Salimos o no salimos? ¿Salimos o no salimos? ¿Y qué iba a hacer el guardián que estaba ahí? ¿Qué iba a hacer? Se iba a matar. Porque aquí ya, yo cómo le explico esto al dueño de la cárcel. ¿Cómo le explico que un poco de locos están cantando allá, llenos de popó, de miseria, y todo esto se abrió? Y peor aún, ninguno se me ha volado. No, yo me voy a suicidar. Y el apóstol Pablo le presentó el evangelio a este carcelero. Le presentó allí, amados. Iglesia, fe es obedecer. Digan conmigo, obedecer. Sin importar la circunstancia. No es razonamiento, es obediencia. Teniendo en cuenta, sigo repitiendo palabras, que tenemos una asignación. Y teniendo en cuenta, amados, llévate todas esas palabras, que el Señor nos está compartiendo de su proyecto. ¿Aló? Señor, te voy a hacer socio de mi negocio. Sí, amado, a veces lo decimos, pero no, amado, qué pena. Discúlpenme, yo también lo he dicho, no, amado, eso es muy antropocéntrico, amados. Señor, te hago socio, no, amados, ojalá que Él nos haga socio mejor del proyecto de Él. Aló. Por eso cuando nuestra finanza la rendimos a Él, le estamos como, Señor, venga, Padre, Señor, tenme en cuenta a mí para esos proyectos multimillonarios. Aló. Señor, yo también quiero ser parte como este hombre que construyó esto con el dinero y la riqueza. Aló. Pero queremos la riqueza, pero no queremos la siembra o el sacrificio que se está haciendo para que las obras misioneras o para que el reino se siga extendiendo. ¿Aló? Ahí no es que yo invité a Dios, es que Dios nos invita a nosotros a ser parte de un proyecto. ¿Cuántos quieren que el Señor invite a ser parte de proyectos? Aleluya. Recuerde que Él ya lo hizo, ya hay un plan, pero ese plan puede seguir creciendo, ese plan puede seguir avanzando. Hechos 19, seguir hablando de Pablo, amados, en esta tarde, hablando de fe. Versículo 11. Y hacía Dios. ¿Quién los hacía? ¿Quién los hacía? Ok, o sea, Dios llamó a Pablo, lo invitó y Pablo se hizo partícipe de ello. Y hacía Dios milagros. ¿Cómo eran los milagros? ¿Cómo eran los milagros? Extraordinarios. Por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos. ¿Entendemos lo que estaba pasando allí, amados? El apóstol Pablo oraba por las personas, se sanaban, y era tanto que le traían los paños, los trapos, y él oraba, y la gente se llevaba el trapo para orar por otro enfermo y se sanaba. Aquí hago un paréntesis, no es que ahora vamos a bendecir trapos o agua bendita, no, amados, eso fue algo particular que le pasó a Pablo. Pero a veces hay un poco de locos que cogen esos textos. Entonces, vendo paños ungidos, vendo anillos ungidos. El anillo o el pañuelo ungido por el pastor Javier León, 50 euros. Si quiere restaurar su matrimonio, unjo pañuelos a 100 euros. Amados, nos reímos, pero así hay un poco de locos, amados, que predican de Cristo y no a Cristo. Entonces, era tanto lo que sucedía ahí, amados, que milagros empezaron a acontecer de la mano del apóstol Pablo por medio de Jesucristo. Aleluya. Hechos capítulo 28, versículo 13, para orar. Sé que queremos seguir, pero la serie tiene más capítulos. Verso 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Y una qué? Víbora. ¿Y una qué? Víbora. Huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 4.
Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. O sea, ellos dijeron: aquí muere Pablo. Lo mordió una víbora. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Amados, cuando estamos llenos de fe, no va a haber víbora, no va a haber ataque del enemigo que nos pueda detener. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, no va a haber ningún ataque que quiera venir a destruirnos. Dice la palabra que ningún arma forjada nos podrá destruir, ni hecha por hombres, ni hecha por espíritus, no va a poder destruir, porque tú y yo tenemos a Cristo. Pablo había naufragado con ellos. Eso que leímos, lo último, él había naufragado. Y ellos vieron como la víbora le picó. Y todos pensaron que Pablo... ¿Usted se imagina ahí la escena, todos esperando a que horas Pablo cae muerto? Y él ahí con la víbora jugando piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera. Hasta aquí hizo y cayó al fuego. Todo lo que se ha aprendido a nosotros, escúchame, amados, no sé si nos va a recibir, todo lo que se ha aprendido a nosotros, que es símbolo de oscuridad, cae en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, por el Cristo que nos habita. Todo aquello espiritual, todo ataque del enemigo simplemente va a repelerse en el nombre de Cristo Jesús. Colócate en pie, amada iglesia, vamos a orar.